Mónica Luna Sayós, trabajo en el Instituto Sonorense de Cultura a cargo del área de proyectos cinematográficos, un área que se dedica a atender a las necesidades de la comunidad de cineastas y a trabajar con los públicos relacionados con cine, para que alguien que pretende hacer un proyecto documental, haber llegado a la carpeta de producción, bueno, es haber dado un paso gigantesco en el proceso. Tener la carpeta de producción significa tener muy claro ya cuál es el proyecto, cuánto nos va a costar, cuál va a ser el plan de trabajo, en fin, quiénes van a participar. Entonces quiere decir que se ha caminado un largo camino, sobre todo en el documental. En el documental, que requiere una etapa de investigación, generalmente que es muy larga, y luego la conformación del equipo de trabajo. Allí seguramente en este equipo de trabajo de manera ideal debería existir un productor. El productor que va de la mano del director, el creador de la idea, para llevar a buen puerto el documental. ¿Puedes decir tu nombre, por favor? Ricardo Chávez Aldana. Soy reportero. Y ese buen puerto es tener la película terminada, pero a partir de ahí, dónde se va a ver, quiénes la van a ver y cómo va a llegar esa película a los públicos, que es en definitiva lo que cualquier cineasta quiere, que la gente vea sus películas. Tener la carpeta de producción me parece tal vez un punto un poquito atrasado en la búsqueda de recursos. Creo que debe ser desde antes. Desde el momento incluso que el proyecto comienza a desarrollarse, hay recursos que son necesarios y que generalmente aportamos desde nuestros propios bolsillos cuando se trata pues, de estas producciones independientes. Sin embargo, hay maneras de poder cubrir las diferentes etapas de la producción de un documental. Bueno, obviamente la pregunta o el tema de hoy tiene que ver desde el punto en que está terminada la carpeta de producción hacia adelante. Yo agregaría tal vez las posibilidades que tenemos de conseguir recursos desde etapas de la escritura de guión o desde el desarrollo. Estos recursos están a veces un poco ocultos, sobre todo ocultos, y no hablo de ocultos necesariamente con la intención de desaparecerlos o con la intención de no entregarlos, sino ocultos porque están en becas que no parecieran tener que ver con lo que buscamos. Sin embargo, la habilidad del productor y del director será encontrar estas becas que le permitan, en principio, concluir ciertas etapas de la producción de un documental. Me refiero a las que ofrecen los institutos de cultura en los estados de la República Mexicana. Pocos estados, pocas instituciones de cultura estatales y municipales tienen diferenciados los apoyos para cine. En Sonora hemos trabajado mucho para que esa situación cambie. Hemos logrado hacer visible a una comunidad de cineastas y de jóvenes creadores que buscan recursos o buscan apoyo en la formación. En ese sentido, lo que se ha logrado es que en las becas que se otorgan aparezca la categoría o la disciplina de medios audiovisuales como una categoría diferenciada, cosa que ya ocurre en las convocatorias nacionales de FONCA, en donde medios audiovisuales aparece como una categoría donde se pueden obtener recursos. ¿Qué ocurre con una carpeta de producción terminada y estas becas? Bueno, es posible que la etapa del rodaje pueda ser cubierta por este tipo de becas que son otorgadas de forma individual o en los fondos que buscan la coparticipación, es decir, fondos que son aportados por
proyectista, por el equipo que pretende hacer el documental y la propia institución, ¿no? Esto tiene que ver a veces con la difusión del patrimonio, con las temáticas que importan desde el lado de la cultura y el arte. Y la habilidad, digamos, de los productores en este caso es hacer encajar las temáticas o los productos en las ofertas que existen para poder adaptarlas, digamos, a las necesidades del proyecto. Cuando uno escribe una carpeta de producción, en general habla del esquema de financiamiento y entonces quiere decir que en esa etapa de la carpeta de producción ya hay establecidos nexos de posibles patrocinadores, ¿no? Comentaba al principio que me parece muy importante que estos asuntos de recursos se empiecen a visualizar desde mucho antes de la propia carpeta. La carpeta es la gran herramienta para poder convencer, para poder vender, entre comillas, el proyecto, dado que allí está todo. Allí está con claridad cuáles serán las distintas etapas, etcétera. Ya conocen ustedes el cómo se hace una carpeta, gracias a los otros participantes que han colaborado en este trabajo. Entonces, los fondos públicos de las instituciones estatales de cultura, decía yo esta palabra un poco extraña, digamos, de usar, que están ocultos, y decía no de forma mañosa o intencionalmente para ocultarlos, sino que están como dispersos en distintas formas o categorías de estas propias becas. Entonces hay que hurgar un poquito por allí y seguramente se encontrará algo que pueda acompañar una parte del proceso de la realización del documental. Si no existen estos fondos en tu estado, es importante que impulsemos que estas instituciones volteen la vista. Así ocurrió en Sonora. En Sonora no teníamos ni siquiera en las becas del FECAS, del PECDA, una beca que apoyara proyectos en medios audiovisuales. Recuerdo muy bien haber forzado la existencia de esa categoría aquí en Sonora al presentar un proyecto y pedir las razones por las cuales no podía participar para solicitar una beca. Fue así como tuvieron que analizar a fondo el por qué me iban a tener que decir que no o por qué no podía yo participar en esa beca, y se transformó, y sí, a partir de allí existe la categoría medios audiovisuales para la escritura de guión, para la producción incluso de cortometrajes o largometrajes documentales y de ficción. Entonces, hay que hacer que las cosas existan si no están aún definidas en cada estado. También hay fondos municipales, fondos como PACMIC y fondos que de forma tripartita ofrecen los municipios en coordinación con la federación en los estados, en donde muchos de los realizadores de Sonora han obtenido fondos. Estos fondos están relacionados con productos que se relacionan directamente con las comunidades indígenas o las culturas populares, y ha habido cortometrajes producidos con esos recursos, así que pues también allí hay fondos municipales para poder producir películas que tengan relación con esta temática, y obviamente la carpeta de producción es el elemento básico. Y por eso es que en protección real, esos son los que tienen poder sobrenatural.
Decíamos, Señor, no queremos ir a aquel lugar, no nos lleves a aquel lugar, Señor, sácanos de aquí, Señor, es necesario para que vean y cuenten. Yo quiero trabajar contigo cuando yo les dije. Yo quisiera andar con Cristo. Yo quisiera andar con Cristo. Yo quisiera está subiendo desde mucho tiempo. andar con Cristo. No volveré, no volveré. El problema que subsiste en estos fondos es que a veces los jurados municipales o incluso estatales no contemplan aún o no tienen los conocimientos necesarios para la evaluación de una carpeta. Entonces, también a veces la carpeta habría que reforzarla cuando proponemos el proyecto a algún fondo en específico, reforzarla en el área que corresponda para pues, obtener con mayor facilidad la posibilidad de recurso. Espero quede más o menos claro por allí. Fondos estatales, decía, públicos, a través de los institutos de cultura, a través de las becas o a través de lo que hemos logrado en Sonora, que ya es un fondo constituido de apoyo a la producción. Y esto se ha logrado debido a, o gracias al impulso que la propia comunidad ha ejercido. Quiere decir que aunque trabajemos nosotros en nuestro proyecto personal, es muy importante relacionarnos con los otros que en nuestra misma situación estén trabajando cine y lograr que de forma conjunta las instituciones volteen a ver a esta comunidad, a veces, insisto, invisible en los estados. Hay fondos obviamente nacionales, federales en México, como el IMCINE. El IMCINE ofrece una buena cantidad de oportunidades para quienes trabajan largo documental. Todavía no hay apoyos para el corto documental, pero sí para el largo de más de 52 minutos. Y son en las distintas etapas del desarrollo, de la producción y la postproducción de documentales. Entonces, IMCINE es una fuente importantísima de alto nivel profesional que requiere también un alto nivel en las carpetas de producción, una documentación completamente lista, muy elaborada para poder obtener estos recursos, pero incluso son recursos para construir esta carpeta de producción. O sea, podemos pedir dinero para que es recurso a fondo perdido, que es dinero para el trabajo de la construcción de la carpeta de producción. También hay fondos, voy a consultar mis notas para poder no dejar nada fuera de los comentarios. Hay apoyos en la escritura del guión, hay para el desarrollo de la carpeta de producción, están los fondos de FICINE de 189, están Fidecine, FOPROCINE, que es el Fondo de Apoyo al Cine y Calidad, en donde se pueden obtener recursos tanto para producción como para postproducción. Esto es, teniendo ya el rodaje realizado y editado en un primer corte, podemos obtener recursos para el terminado de la película. También hay una convocatoria de México Centroamérica, donde el IMCINE ofrece recursos para la realización de documentales, para la producción de películas que tengan temáticas relacionadas con los temas que afectan a la región mexicana y centroamericana. Entonces creo que son bien importantes recurrir a estos fondos en cuanto nosotros tenemos la primera idea de nuestro proyecto, ir visualizando junto a nuestro productor de qué manera vamos a poder ir financiando el proyecto en todo su camino.
hay temas tan importantes que a veces descuidamos por ser temas cercanos y que creemos que no tienen impacto en las personas en otras partes del planeta. Y sin embargo creo que son los temas a los cuales podemos acceder con mayor conocimiento porque nos pertenecen, porque vivimos entre ellos, y son los que seguramente comunicarán cosas que son interesantes si se hacen desde el corazón, con un trabajo de investigación que a veces, como digo, se nos escapa por creer que no tiene impacto en términos del mundo lo que queremos contar. A este carro cuando lo agarré, pues duré 3 meses para poderlo echar a andar. Yo cuando pasaba en él para el otro lado, quedaban los gabachos, pues preguntaban qué año era y todo eso. Yo salgo y lo veo y me da lástima, y así como está más. No lo quisiera vender. Y es más, yo quisiera todavía trabajar en la carretera y con él. Mi nombre es Javier Niño Barrios, soy documentalista. Trabajo en la producción desde 1999. Desde el momento en el que yo tuve el primer acercamiento con la producción audiovisual y con el lenguaje audiovisual, me encantó. En Sonora, como en la mayoría de los estados en México, en ese entonces, hace más o menos 12 años, 15 años, no había una forma de mantener o de producir o un esquema. Inclusive en los apoyos estatales no existía el apoyo a la producción audiovisual, no era un rubro. Tú aplicabas a partir de artes plásticas y ahí posiblemente te podrían apoyar, ¿no? Pero con un proyecto cinematográfico, pero no existía como tal. Entonces, partiendo de esas situaciones que realmente no era reconocido la producción audiovisual o el cine como una herramienta de apoyo o una área de apoyo cultural, es que tenías que moverte a partir de lo independiente, es decir, tratando de conseguir recursos de manera independiente, ¿no? Y es ahí donde surge cómo buscar, ¿no?, estos recursos a partir de tu trabajo, ¿no? Mi experiencia profesional, ¿cómo se fue dando? Estudié comunicación, yo soy egresado de comunicación, hice una maestría en investigación social y no tenía fierros cuando yo nací y salí de la carrera. Entonces, las únicas empresas a las que yo me podía acercar, que me podían facilitar una cámara, facilitar un banco de edición, eran agencias de publicidad que tenían su producción interna o instituciones gubernamentales que también tenían su. Entonces, tuve la gran fortuna de conocer o de estar cercano a gente que trabajaba en esas áreas, y realmente yo he sido muy afortunado porque parte de mis negociaciones cuando entraba a trabajar a este tipo de empresas o instituciones era, te trabajo por tal cantidad, pero a su vez tú me apoyas con el equipo en tales periodos del año para yo poder hacer producciones independientes. Y así realmente fue como hice mis primeros cortometrajes de ficción. Era una especie de trueque, ¿no? Uno siempre, ahora es mucho más sencillo encontrar la tecnología y las cámaras son más baratas y tienen muy buena calidad, entonces no te tienes que estar tan cercano a estas instituciones, pero en mi época cuando empecé así era, o sea, esas cámaras de buena calidad, esos bancos de edición que podían soportar todos estos procesos los tenían instituciones o empresas privadas, y era una forma yo no me quería quedar sin hacer algo, y era mi manera de acercarme a tener esos elementos para producir. Yo creo que mucho tiene que ver con el orden y cuáles son tus metas de vida. O sea, yo siempre tuve muy claro qué quería hacer, y para mí siempre la parte comercial y mercantil han sido un proceso para poder hacer las producciones que yo quiero.
¿Cómo te acercas? Muy sencillo, teniendo claro qué quieres hacer. Es decir, cualquier negociación que yo tenía de trabajo, y eso sigue siendo ahora también con la productora. Yo veo cada trabajo comercial como el trabajo que me va a posibilitar hacer mi proyecto independiente. Entonces, es muy claro, más o menos el 30-35% del dinero que nos llega a la productora de la parte comercial directamente va a este fondo de producción independiente, ¿no? ¿Y cómo se hace? Es, así, teniendo claro. Yo recuerdo mucho ahora, precisamente con esta charla que tenemos, mis primeras negociaciones con agencias de publicidad, que fueron los primeros trabajos que tuve, eran eso, es decir, sí, yo no trabajo los sábados ni los domingos, y una vez al año me prestas el equipo durante 3 semanas, 4 semanas para hacer un proyecto personal. Y esas eran siempre mis cartas sobre la mesa. O sea, yo si quieres que yo trabaje para ti, estas son las condiciones que tengo. Y nunca me dio miedo exigir eso. Y siempre lo obtuve. Yo creo que eso tiene mucho que ver, el estar claro qué quieres. Pues. Todo es válido. Ahora como productora pues tenemos todas las herramientas para producir. Las cosas cambian. Ahora lo que tienes que programar es el tiempo. Es decir, si tienes 12 meses al año, realmente intentas que 9 los dediques a la producción comercial y dejes unos 3 meses al año para poder desarrollar, ¿no? En nuestro caso va un poquito a la par, hay etapas donde el trabajo baja y ahí es donde entras y empiezas a trabajar o a tallerear tu proyecto que tengas en las diferentes etapas, ¿no? De desarrollo, preproducción, producción y postproducción. Apenas estamos iniciando con esta. Nosotros como empresa somos una SC, entonces estamos precisamente este año, es un rediseño que le hemos hecho a la casa productora y nos queremos enfocar completamente a documental. Entonces, todo eso te plantea un rediseño de las estructuras y de los métodos de trabajo, pero también de cómo vas a financiar. Y ahora nos queremos empezar a acercar a las empresas, precisamente como eso, como ser una empresa que permite o a la que tú le puedes donar y recibes algo a cambio, ¿no? Inclusive como SC que somos, nuestros trabajos son esos, son donativos. Y eso tiene una razón de ser. No somos empresa. Como casa productora no somos una empresa. Somos una entidad que recibe donativos y a cambio te entregamos un servicio que nosotros podemos otorgarte, ¿no? Entonces, desde ahí, aunque es una visión pequeña, pero sí te cambia la forma en la que ves el mundo. Es decir, nos buscan y realmente lo que la empresa paga no es un pago, es como si fuera un donativo y nosotros le ofrecemos el talento que tenemos aquí, correspondiendo a ese donativo. Inclusive el hecho de que para mí se haya presentado la posibilidad de la productora era eso, de que eran limitados los apoyos que existían gubernamentales. Ya hay más. En Sonora tenemos un caso particular, de repente empezó a haber apoyos y también coincidió con que había una camada de productores y realizadores que tenían proyectos, que tenían ganas de hacer cosas y fue como que una mezcla muy interesante, ¿no? Es muy importante estar al pendiente de los fondos regionales, nacionales e internacionales. Realmente para hacer cine hay una gran gama de posibilidades de cómo obtener recursos. Todo eso implica tiempo, implica dedicación y implica tener muy preparados tu proyecto que vas a tener. Pero yo creo que no hay, en este momento, no hay impedimento para levantar un proyecto. En el transcurso de que aplicas a diferentes fondos, a diferentes talleres, a diferentes laboratorios, te das cuenta las posibilidades de tu proyecto y a dónde vas. Yo creo que es lo importante de que ahora haya toda una gama de posibilidades de cómo ir llevando tu proyecto, de cómo exponerlo y de cómo estas personas te pueden decir, dar su punto de vista, te permite ampliar la visión de esa idea que estaba muy, muy sencilla, muy regional, muy local, ¿no?
Esa es una de las maneras. ¿Cómo preparas? Tienes que tener una agenda. Yo por necesidad soy productor también de mis proyectos. Me encantaría tener un productor que me apoyara en toda esa etapa, pero por necesidad. Y hay toda la etapa de desarrollo realmente yo soy como que mi productor, ¿no? Yo estoy al pendiente, tengo una agenda de los lugares a donde puedo aplicar una idea y cómo se va desarrollando y todo esto. Pero ya en la parte de producción, ahí sí ocupas realmente un productor. Lo importante de esto es cómo haces equipo. Y a mí por eso me encanta el cine, porque es una experiencia en dos niveles. Hay una etapa donde vas muy solitario, lo puedes hacer tú como individuo, que es toda la etapa de desarrollo y escritura. Pero luego viene una etapa donde tienes que hacer equipo y saber quiénes están haciendo, quién es tu fotógrafo, quién va a ser tu productor, quién va a ser tu audio. Ir encontrando esa gente que tiene la misma visión que tú. Entonces, el cine también es una labor de socializar. Yo no creo por lo menos a nivel regional, en los directores que cada que hacen un proyecto cambian completamente su crew. Porque eso, para mí, lo que me dice es que no ha sabido hacer equipo. A mí me gustan mucho los directores, los realizadores o los productores que van manteniendo una misma esencia. Si bien es cierto, tienes que encontrar quién empata con tu visión de cinematográfica y va sumando, ¿no? Pero es muy importante detectar en tus regiones quién está haciendo y darle la posibilidad de que participen. Yo me formé en un periodo donde todos los que realizábamos éramos hombre orquesta, así como los payasitos que se paran en las esquinas y ta 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 y estás tocando todo. Yo soy de esos y sé todos los procesos, o sea, yo te puedo terminar un proyecto desde el desarrollo hasta la corrección de color, pero no me gusta hacer eso. Puedo hacer la fotografía, puedo hacer el sonido, pues no me gusta involucrarla. O sea, el que conozcas de todas las fases te permite tener tu nivel de decisión es mucho más cercano y puedes decirle a alguien más qué es lo que deseas, ¿no? Quiero un sonido así, quiero una fotografía de esta forma, quiero un arte de tal forma, quiero entrevistas en este tipo de situaciones. Y sabes cuáles son las complicaciones a las que se puede enfrentar cada quien. Al final del día, hacer una película es una pequeña empresa. ¿Y va a ser exitosa o no va a ser exitosa? Es como una microempresa donde empiezas con una idea y hay que terminarla en 2, 3, 4 años. Y si se termina, supiste muy bien llevar esa empresa. Si no se termina, algo falló y tienes que ver qué fue lo que falló. Y así es, y tienes que dominar o por lo menos estar enterado de todo, ¿no? En mi caso, estamos todavía en ese proceso de aprender todas las etapas y hay una etapa muy importante que es la difusión y la exhibición, que todavía no tenemos cerrada y que gracias a este curso van a ustedes a aprender y a tener tips. Pero estamos en eso, en México todavía estamos en ese proceso de saber cómo hacer cine desde el principio hasta fin, que eso implica que se proyecte en una sala comercial o en una sala independiente y que eso al final del día te genere los recursos para poder emprender tu siguiente proyecto. Soy Karen Silva, soy una productora de cine documental y cine de ficción de acá, del norte de México, de Sonora específicamente, y me desarrollo también en el área de televisión y de radio, que es lo que me da, digamos, el sustento diario para poder solventar los proyectos cuando están en su etapa de desarrollo. Mis proyectos iniciales fueron unos documentales, cortos documentales, y estaban financiados netamente por apoyos del estado de Sonora, ¿no? Acá existen fondos que están también en otros estados, como el FECAS, que es un proyecto. Tú presentas un proyecto que dura durante un año, lo estás desarrollando y ellos te van dando una mensualidad para que el proyecto se pueda ir sustentando, ¿no? Así fue como yo empecé a crear cine documental y también uno por ahí, un cortito de ficción. Después ya empecé a explorar otro tipo de financiamientos, como son los financiamientos federales, los apoyos del IMCINE específicamente. En un caso obtuve el FOPROCINE, entonces uno
conforme vas adquiriendo experiencia con los fondos pequeños que hay en tus estados, puedes ir aumentando la calidad de tus trabajos y entonces ya también tu experiencia en fondos y llegar a los fondos nacionales ya con un poco más de experiencia en cuanto a formación de carpeta, en cuanto a formas de financiamiento y acceder también, ¿por qué no?, a estos fondos nacionales, ¿no? Esa ha sido como un poco mi experiencia con los fondos y también he financiado con iniciativa privada, dependiendo de qué tipo de temas estemos manejando en los proyectos. He buscado un poco de iniciativa privada y también he utilizado el crowdfunding, aunque apenas estoy como apenas implementándolo en un proyecto, ¿no? En cuanto a la participación en el financiamiento de la iniciativa privada es dependiendo del tema. En este caso yo apliqué o le presenté a ciertos empresarios un proyecto que hablaba sobre la niñez, ¿no?, sobre todo el proceso de la infancia de unos niños que están en un internado. Entonces obviamente nos acercamos a empresas o a empresarios que sabíamos que comulgaban con el tema, ¿no? Personas que están dedicadas en algunas empresas, en algunas fundaciones que apoyan a niños que les dan desde becas hasta un sustento económico para que puedan ellos estar en alguna escuela o que puedan adquirir a veces ropa, a veces zapatos. Entonces vas y te acercas, dependiendo del tema que tenga tu proyecto, vas a ir buscando, ¿no? En otros casos me tocó en un proyecto que estaba desarrollando sobre turismo, pues ir con los hoteleros, con los restauranteros, que es netamente tienes que ver tu proyecto, ver qué temas son los que estás manejando y a qué tipo de empresarios pudieran interesarle estas temáticas. Te digo una cosa, pasan los días más rápidos en nuestras casas que aquí. ¿Y tú sabes por qué estás en esta escuela? Mi papá no nos puede cuidar. ¿Qué te vas? No. ¿Qué? A ver, caiga. Ahorita lo tengo que llevar cuando me vaya allá a ver dónde estaba. Papá, caigo contigo. Papá, caigo contigo. Yo me voy a ir, ¿No se voy? de teniendo. Otra que sean las 6, pues. Te sirve. ¿Oíste? Ay. En cuanto a los proyectos que vienen de la parte del Estado, esto se basan un poco más en convocatorias, ¿no? Ahí lo que buscan ellos es la difusión del patrimonio cultural del Estado. Entonces, puedes tú ir basando, dependiendo de tus temáticas. Creo que realmente el punto está ahí, ¿no?, en las temáticas. ¿Qué temas son y para dónde voy? ¿Qué tipos de financiamiento son los que puedo obtener dependiendo de la temática? Entonces, en cuanto a los fondos del Estado, tú aplicas tu proyecto, pero sí es como un proceso un poco más lento que cuando te acercas directamente a la iniciativa privada, ¿no? Tú haces tu aplicación, ellos pasan un tiempo considerable, un par de meses, y ya dicen si te dan o no el apoyo y tú empiezas a desarrollarlo durante el año siguiente, ese proyecto, ¿no? Y también he trabajado con las dos partes, ¿no? Financiamientos del Estado para un proyecto y también con iniciativa privada. Eso porque se hace dependiendo también de tu proyecto. En el caso donde yo trabajé con los dos apoyos, con las dos partes, fue porque es un proyecto que era mucho más grande, ya no era un proyecto documental, un largo documental. Entonces necesitábamos más recursos y con lo que habíamos obtenido del Estado todavía no se alcanzaba el 100% del esquema financiero, y se recurrió entonces a la iniciativa privada, ¿no?, a buscar quien quisiera invertir dentro del proyecto. En algunas ocasiones se hizo una coproducción, en otra fue una aportación directa sin esperar nada a cambio, ¿no?, del proyecto, simplemente por apoyar la causa y porque estaban interesados en el tema. Y
así es como he combinado también las dos partes, ¿no? Financiamiento del Estado y financiamiento de la iniciativa privada. Quizá cuando te enfrentas a presentar el proyecto a la iniciativa privada, lo primero que ellos preguntan es, pero yo qué obtengo a cambio, ¿no?, de apoyar tu proyecto. Creo que una de las respuestas más sencillas es que estás apoyando y estás impulsando la cultura del Estado, ¿no? Creo que ha sido como la parte que yo siempre utilizo al principio del discurso, ¿no? Primero es empujar lo que se está haciendo en materia cultural en el Estado y en segunda obtener algunos beneficios, pues que será que tu nombre aparezca, el nombre de su empresa aparezca en los créditos, y eso le da también cierta validez a su empresa por decir que está apoyando parte de la cultura del Estado, ¿no? Que está ayudando a solventar este movimiento cinematográfico que se está creando acá en el norte de Sonora. Hay otros que todavía te dicen, bueno, pero eso a mí no me es suficiente, entonces llegas a una negociación que pudiera ser una coproducción, ¿no? Ya depende de tu proyecto y de lo que tú quieras obtener, si haces un contrato de coproducción con ellos o simplemente dices no gracias y te retiras y buscas un empresario que realmente quiera contribuir de manera altruista, digámoslo de esa manera, a un proyecto, ¿no? Por el simple hecho nada más de apoyar la cultura o porque está tan interesado en el tema que realmente quiere que ese tema se difunda, ¿no? Otra de las posibilidades que puedes explorar para financiar tu proyecto quizá no es la manera monetaria, ¿no?, sino buscar colaboración entre las diferentes personas que se dedican en tu comunidad o en tu estado a hacer también cine, ¿no? No importa que tú estés haciendo un documental y ellos se dedican a la ficción o a la publicidad, tú puedes acercarte a otras casas productoras o a otras personas que tú estás enterado que se dedican también a lo mismo y buscar colaboraciones, ¿no? Quizá tú no tienes una cámara, pero ellos sí tienen, no te pueden apoyar con dinero, pero sí te apoyan con una parte del equipo, ¿no? Entonces empiezas a hacer como un grupo de gente que se dedica a lo mismo y empiezas a estrechar los lazos, ¿no? Por ejemplo, acá en Sonora existen casos de producciones que se han hecho así. O sea, que realmente es un esfuerzo entre la gente que se dedica a hacer cine por sacar adelante un proyecto y que la industria cinematográfica que apenas se están haciendo acá siga incrementando tanto su calidad como su producción, ¿no? Hay un caso muy específico de una película que se levantó con apoyo de diferentes casas productoras, ¿no? Estuvo involucrada una casa productora con una parte del equipo, otra casa productora en cuanto a postproducción, vino fotógrafo de otra casa productora a apoyar el proyecto, entonces así se van armando un poco los proyectos, ¿no? Sobre todo cuando en tu estado no hay tanto este movimiento cinematográfico, ¿no? Creo que es muy importante estrechar esos lazos porque al final de cuentas el cine se hace en equipo, ¿no? Creo que si no tienes un equipo detrás de un proyecto difícilmente vas a llegar a un buen término. Entonces es muy importante estrechar esos lazos y sobre todo que te ayuda a darle también un poco más de calidad y de credibilidad a tu proyecto, sobre todo cuando vas iniciando tienes que hacer este tipo de alianzas para que entonces tu proyecto se vea fortalecido, tanto tu proyecto como el director del proyecto se van a ver beneficiados de estas asociaciones que se van haciendo con otras personas o con otras casas productoras cuando llegas a tener ya tu casa productora, ¿no? A veces uno piensa que el proyecto que está levantando es pequeño y que no podría obtener algunos fondos, ¿no? Pero es importante ir explorándolos. Tal vez obtuviste para empezar a desarrollar tu proyecto un fondo del Estado, después ya para la producción aplicas a un fondo un poco más grande que es un federal, como pueden ser los del IMCINE, o también por qué no pudieras aplicar a todos estos fondos internacionales que hay. Lo que sería muy importante aquí destacar es la temática. ¿Qué haces para aplicar a tal fondo, ¿no? O sea, es muy importante conocer muy bien tu proyecto, ver cuáles son las diferentes temáticas que estás desarrollando y entonces buscar los fondos que realmente están especializados en eso. No es lo mismo aplicar en un proyecto que habla sobre derechos humanos y te quieres ir a aplicar a un fondo que realmente lo que hace es apoyar proyectos que sean sobre naturaleza y vida salvaje. Pues no, tienes que estudiar un poco también los fondos para saber hacia dónde vas. Y también quitarnos esa idea de que porque es un proyecto que apenas se está haciendo en la provincia del país, en la provincia pues no es factible, digamos, que te dan. Hay que creer realmente en el trabajo que estamos haciendo y desarrollar y estar tan convencido de tu idea que realmente puedes convencer a cualquier persona de que ese proyecto vale la pena, ¿no? Todo creo yo que está también en la temática y en cómo la presentas y realmente creer lo que estás haciendo, ¿no? Cuando tú crees en tu proyecto está fortalecido y está desarrollado tan bien que puedes realmente acceder a esos fondos, ¿no?
Hay casos de documentales pequeñitos que van y obtienen unos grandes fondos internacionales y entonces el proyecto se puede llevar a cabo y sale con un poco mejor resultado a veces o sale con el mismo resultado, pero es creer en el trabajo que uno está haciendo. Creo que eso es una parte muy importante, creer en el trabajo que uno está haciendo. Realmente lo importante aquí es llevar a cabo tu proyecto, no importa si tú vas empezando con un celular, con una cámara pequeñita, o sea, en realidad es aventarse a hacer lo que tú quieres hacer, no es decir, tengo esta idea, está muy padre el tema, lo he platicado con otras personas y es realmente interesante, entonces vamos a hacerlo. En un principio, aviéntate con lo que tú tengas, después ya irás acrecentando tu equipo de trabajo y todo, pero realmente es hacer las cosas, ¿no? Perder ese miedo y ya vendrán proyectos mucho más grandes para ti y los podrás desarrollar de una mejor manera. Cuando estás empezando a hacer tu proyecto, cuando es tu primero o tu segundo proyecto que estás desarrollando, lo importante es perder ese miedo y aventarte a hacerlo, ¿no? O sea, decir, este es mi tema, yo lo quiero desarrollar, esto es lo que yo le quiero contar a la sociedad o a la sociedad, y es perder ese miedo, soltarte a hacerlo y ya vendrán otros proyectos donde tendrás un mayor financiamiento y donde tú puedas desarrollar mejor tu idea. Pero realmente el primer y segundo trabajo es esfuerzo propio, mucho recurso propio, ya sea en tiempo, en comida hasta de la alacena de tu mamá, o sea, en cualquier cosa que tú te puedas ir apoyando para sacar adelante tu proyecto, hay que hacerlo, ¿no? Vendrán ya después fondos más interesantes y pues podrás desarrollar mejor un proyecto. Nosotros aquí en Sonora, especialmente uno de los proyectos sobre un asunto muy trágico que ocurrió en 2009 en Sonora, sobre la guardería ABC, la muerte de 49 niños y la afectación de muchas familias. Este tema que parecería, aunque obviamente sí es un daño a la humanidad, la muerte de estos niños, parecería muy local. Sin embargo, obtuvo fondos de Tribeca, que es uno de los fondos más importantes para el desarrollo del trabajo documental. Imagina una mañana cualquiera. Abrir los ojos, despertar. Las cosquillas, el zapato perdido, las sábanas recién abandonadas. Imagina que es viernes. Imagina no saber que es una mañana cualquiera por última vez. Vivir la ausencia es vivir en mundos paralelos. El de los recuerdos, donde todo vive y encuentra su lugar. Y el mundo del presente, donde la mayor parte del tiempo nada tiene sentido.
Otros proyectos son atendidos por fondos internacionales precisamente por provenir de regiones muy localizadas y con pocos recursos, ¿sí? De alguna manera tenemos una gran ventaja cuando estamos en Latinoamérica porque hay fondos internacionales dedicados especialmente a nuestras temáticas y a veces no nos consideramos como merecedores de estos o que nuestros proyectos son demasiado locales o pequeños como para pedir recursos a Hubert Bals en Suiza o para llamar la atención a fondos ingleses o franceses. Sin embargo, estos fondos, si ustedes leen las convocatorias, se darán cuenta que sí tienen una mirada puesta en nosotros latinoamericanos, en nosotros de la provincia, en nosotros con nuestros temas ecológicos, sociales, con nuestros temas políticos, con temas que puedan denunciar asuntos de invasión de tierras, de personas nativas, en fin, tantos temas que son muy atractivos a los fondos internacionales. Los fondos internacionales pueden variar desde $5,000 o euros hasta 70,000. No son gigantescos los fondos, son muy amables las convocatorias, hay que entrar a ellas y darse cuenta que están construidas para que nos animemos a trabajar nuestros proyectos en coordinación o bajo la tutela o bajo el soporte de estas instituciones que además garantizan de alguna manera, no todas, pero garantizan una circulación de nuestros documentales mucho más allá de nuestras fronteras locales. Son fondos bastante amables, bastante receptivos de proyectos en apariencia pequeños, pero que pueden construir caminos de comunicación entre los pueblos que estos fondos valoran especialmente, ¿no? La comunidad debe estar siempre exigiendo y demandando sus derechos como creadores y no hay que dar un paso atrás, hay que insistir, hay que construir estrategias locales. Cada estado de la República tendrá sus diferentes características, entonces sabrán ustedes encontrar la manera de encontrar el diálogo y de construir juntos instituciones públicas y gente e independientes este camino. Habrá problemas con censura, habrá problemas con temáticas que no se pueden tocar. Las instituciones públicas tienen sus reglas no escritas y ustedes sabrán estratégicamente en qué momento requieren el apoyo institucional, en qué momento lo exigen, en qué momento lo hacen a un lado. Dependerá ya de cada creador. Pero los públicos son fundamentales. Si no creamos esos públicos, nuestro cine no tiene ningún sentido. Si no
creamos esta emoción de la gente de ver sus temas, de verse en la pantalla, lo que hacemos no tiene sentido. O sea, el cine que nosotros hacemos y lo hablo desde la institución ya se siente orgullosa de este cine que se hace en Sonora. Este orgullo debe estar en todas las partes, en el público, en las instituciones y en los creadores fundamentalmente. Me parece que por ahí hay que trabajar en colectivo y incluir a todos los agentes que intervienen en un proceso tan complejo como es la producción y la exhibición cinematográfica. Y bueno, creo que hasta ahí llegamos, por lo menos lo que yo puedo aportar. Yo agradezco esta oportunidad enorme que se me da de compartir la experiencia de Sonora, que creemos que aunque pequeña y norteña y desértica, es una experiencia que pudiera ser replicada en otros estados. Me consta que no existen en los institutos de cultura, con la fortaleza que tenemos en Sonora, áreas de cine. Busquen que se exíjanlas, que existan, porque es un camino importante que estamos abriendo todos juntos.